desculpas aqui pela demora. Nós vamos dar início aos trabalhos da parte da tarde de hoje do Seminário Internacional da EDP, sobre whistleblowers e justiça negociada. Temos dois convidados hoje, o professor Adán Nieto Martín, que é professor da Universidade de Castilha e La Mancha, e em seguida falará o professor Gert Vermeulen, que é professor da Universidade de Ghent e diretor-geral de publicações da EDP. Então, sem mais delongas, passo a palavra ao professor Adán, que vai falar em torno de 30 minutos. Bien, pues muy buenas tardes a todos y disculpen de verdad que mi portugués sea inexistente y que tenga o que les hable en un castellano que espero que sea, que lo puedan entender. Intentaré que sea un castellano pianísimo, lento. Bien, quería dar las gracias a todos aquellos los que han organizado este evento, al grupo brasileño de la AIDP, a la Escuela de Estudios Judiciales y, por supuesto, a los que nos han patrocinado, que es la Universidad de Luxemburgo. Y gracias, desde luego, por esta invitación, doble invitación. Lo de la doble invitación es simplemente porque falló uno de los ponentes, que es una colaboradora mía. Bueno, tuve un poco la obligación moral de sustituirla. No es porque yo sea doble experto en esta materia, que desde luego no lo soy. Bien, soy una persona obediente. Entonces, cuando me encargaron el tema, que es el whistleblower en la regulación internacional, pues hice una búsqueda en Internet de ver todos los convenios, estándares, recomendaciones, guías que diversas organizaciones internacionales habían ido aprobando en los últimos años sobre esta materia, sobre el whistleblower, ¿no? Y el resultado me sorprendió. Por ejemplo, y puede ser que me deje alguno, porque esta mañana en la presentación de Fabio me di cuenta que mi búsqueda no había sido todo lo diligente que debiera, que había más. Vemos que tenemos estas convenciones internacionales que nos hablan del whistleblower. La Convención Interamericana de la Corrupción, que fue la primera. Después, curiosamente, la Convención de la OCDE en la corrupción en transacciones económicas internacionales no contiene ninguna indicación, aunque después veremos cómo la OCDE, por supuesto, ha tenido un gran papel produciendo directrices y recomendaciones sobre esta materia. Después, el convenio del Consejo de Europa, después la Convención de la Unión Africana y, finalmente, dejando fuera el ámbito de la Unión Europea y del Consejo de Europa, que no era mi dominio, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Incluyo el breve texto, ¿no?, del artículo 33 de esta convención, porque es un texto representativo del resto de convenciones cuando hablan de esta materia. Como verán, es un texto muy breve y que, además, en este caso, no es un texto obligatorio, sino que simplemente se dice que los Estados considerarán la posibilidad de establecer medidas apropiadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto es lo que tenemos de hard law, digamos, de derecho duro. 5 convenciones, dejando de lado lo del Consejo de Europa, y unas indicaciones muy genéricas que en el caso de la gran corrupción de la Gran Convención sobre Corrupción ni siquiera son indicaciones obligatorias. Pero después la búsqueda sigue, y uno empieza a encontrar instrumentos de soft law y también, permítanme que utilice otro término que después aclararé, el término de soft power, que es un término que procede del ámbito de las relaciones internacionales y que acuña un teórico que se llama Joseph Nye. Bien, y aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que solo la OCDE
ha publicado 2 directrices y 2 estudios grandes, voluminosos, extensos, sobre esta materia. El primero de ellos, además, en colaboración con la UNDOC, con la Oficina de Naciones Unidas. La Cámara de Comercio Internacional tiene también unas guidelines, unas directrices del 2008 de la Comisión Anticorrupción, que tiene expresamente la Cámara de Comercio Internacional. La UNDOC, en el 2015, tiene también un extenso documento, es una guía de recursos de buenas prácticas, ¿no? De buenas prácticas en la protección de whistleblowers, ¿no? de alertadores. La Organización de Estados Americanos, en el 2013, también publica unas nuevas, aquí es un modelo legislativo para la protección de los whistleblowers. Y, cómo no, también el G20 tiene unos estándares, estos son los más recientes, para la protección elevada al máximo nivel de los whistleblowers. Como verán, es una fiesta en la que también ahí están todas las organizaciones internacionales casi que podían estar, pero también encontramos ONGs. He escogido solo probablemente la más relevante, que es Transparencia Internacional, que tiene 2 documentos, que son de nuevo 2 guías en materia de estándares de protección de los whistleblowers. Bien, a partir de aquí podía haber hecho 2 cosas. Una que me hubiera llevado mucho trabajo, y es intentar comparar todos estos documentos y ver en qué se pueden distinguir, cuáles son los mínimos detalles donde difieren unos y otros. O otra cuestión que me pareció probablemente más atractiva, es un ensayo, lo que les propongo, de decir, mira, esta profusión de documentos, de estándares, de estudios, procedentes de organizaciones internacionales, no es una especie de lluvia casual que se va produciendo de diferentes estándares, sin orden ni concierto, sino que en realidad toda esta forma de producción normativa de organizaciones internacionales, de ONGs, representa una nueva forma de regulación internacional. Es decir, como un nuevo modelo distinto al derecho internacional clásico, que se articulaba a través de convenios internacionales. Aquí también tenemos convenios internacionales, como hemos visto. Lo que ocurre es que incluso estos convenios internacionales dejan en el aire un tanto la regulación del whistleblower, y lo que tenemos aquí es una nueva forma de regulación que, sobre todo los autores procedentes del derecho administrativo, del derecho público, han denominado global law, derecho global, y que es un concepto sobre el cual no hemos pensado demasiado los penalistas, cuando yo creo que dentro del derecho penal hay muchas manifestaciones de derecho global: blanqueo de capitales, de abuso de mercado, decomiso de bienes. Es decir, podríamos hacer una lista muy larga de aspectos del derecho penal que vienen regulados por esta nueva forma, de gobernanza global. Se entiende por derecho global, pues, como les decía, un nuevo paradigma dentro de la regulación global que se caracteriza porque el Estado ha dejado de tener el protagonismo como principal regulador, como principal sujeto del derecho internacional, principal y único sujeto del derecho internacional según la teoría clásica, ¿no? Hay un acuerdo en que la globalización y la regularización de la globalización ha dejado al Estado como un actor más, que tiene que convivir, tiene que crear una red de apoyos con el fin de sacar adelante una determinada normativa, ¿no?
Algunos politólogos hablan de que hay un nuevo cambio en el concepto de soberanía, ¿no? Y últimamente hemos visto que empieza a aparecer en las publicaciones un término que hace 10 años era desconocido para todos nosotros, que es soberanía post-westfaliana, en contraposición a la soberanía westfaliana, que es la soberanía clásica. Entonces, hace referencia a cuál es la forma de actuar del Estado en este nuevo escenario, donde, bueno, los problemas ya no se resuelven teniendo un dominio exclusivo en lo que ocurre dentro de su territorio, sino que se resuelven a través de... Es un concepto que acuña también otra politóloga, Anne-Marie Slaughter, a través de una soberanía interrelacional. Es decir, uno es más soberano en cuanto tenga mayor capacidad de crear relaciones con otros actores. Y esto es lo que pasa aquí, ¿no? Que intervienen nuevos sujetos, como son organizaciones internacionales, las clásicas, pero también organizaciones internacionales como el G20, que son mucho más desformalizadas. Las organizaciones internacionales clásicas intervienen a veces yendo mucho más allá en las competencias de lo que está previsto en sus cartas fundacionales. Muy pocas organizaciones internacionales, si exceptuamos Naciones Unidas, tenían el problema de criminalidad entre sus objetivos, pero en los últimos años la OCDE es el máximo ejemplo, a través de diversos argumentos, como la mejora de la gobernanza, etcétera, se han extendido, y se han extendido de una manera muy importante al ámbito del derecho penal. Grandes protagonistas de este derecho global son las redes intergubernamentales, es decir, estas redes que se componen, por ejemplo, de altos funcionarios de una determinada materia, por ejemplo, los altos directivos o los dirigentes de las comisiones del mercado de valores, que tienen una red que tiene una gran influencia con los estándares que producen, redes intergubernamentales donde también confluyen a veces ONGs y a veces también las propias organizaciones internacionales, ¿no? Estas redes intergubernamentales son un poco el parlamento de la globalización, ¿no? donde se empiezan a producir estándares. De nuevo, si recurrimos al blanqueo de capitales, nos damos cuenta que toda nuestra legislación viene de redes intergubernamentales que la han puesto encima de la mesa a través de una serie de estándares. Cómo no, también las empresas multinacionales. Probablemente en este sector no aparezcan tan activas como promulgadoras de estándares, pero en otros muchos sectores tienen una presencia muy activa, ¿no? Incluso también integrando estas redes intergubernamentales o a través de acciones colectivas que homogenizan los estándares también de determinadas materias, y también, finalmente, ONGs. Este es un poco el nuevo escenario de esta nueva forma de regulación internacional y que yo creo que se acopla bastante bien a lo que hemos visto en materia de alertadores. E igualmente, estos actores utilizan diversas formas distintas al hard law para generar regulación. Utilizo la palabra regulación, no utilizo la palabra ley ni convenio internacional. Son dos cosas distintas. Por supuesto, utilizan derecho duro, que son los convenios internacionales, pero se tiene un poco la conciencia de que si este derecho duro no se apoya en soft law, no se apoya en recomendaciones, no se apoya en soft power. ¿Qué es el soft power? Pues es una forma que uno lo ve, por ejemplo, en las redes intergubernamentales, de este empeño en la formación de funcionarios públicos, este empeño en sacar directrices, este empeño en sacar documentos que de alguna forma van asentando una narrativa en un determinado sector, van convenciendo de una necesidad de política criminal o una necesidad económica. La formación, en vez de una imposición con poder duro, ¿no? Podría ser, en resumidas cuentas, de lo que esto se trata.
intercambios de formación. Las listas negras son un elemento tremendo. En cuanto una de estas organizaciones hace una lista negra, el Estado que no sale bien valorado en sus recomendaciones se ve inmediatamente compelido a poner en marcha esa normativa, a mejorarla. Y a veces son instrumentos de soft law los que se están valorando en este caso, o son listas negras, como el caso de la corrupción, que proceden de una ONG, como es Transparencia Internacional. También pertenecerían a esta forma de regulación los programas de cumplimiento. Fíjense que el programa de cumplimiento de una gran empresa en un determinado país puede tener mayor importancia fáctica que muchas de las normas de ese país. Es decir, el código ético de una gran empresa como herramienta de regulación global es mucho más importante que muchos ordenamientos internos o que muchas convenciones internacionales, ¿no? Entonces, es otro elemento más que se suma a este cóctel de medidas en las cuales se ampara o se produce esta nueva forma de regulación. Bien, y con esto, aunque aquí vamos a centrarnos en una nueva regulación, como la de los alertadores, en realidad también esta nueva forma de hacer derecho en el ámbito penal abarca la investigación y abarca incluso a la capacidad de sancionar, ¿no? Probablemente el mayor ejemplo de derecho global es, en el ámbito de las sanciones, son el sistema de listas negras del Banco Mundial, que es un sistema, un derecho penal supranacional, o las listas negras de Naciones Unidas, o podríamos, en la regulación de otra actividad global, como es el deporte, el derecho sancionador de las actividades deportivas. Es decir, quiero enseñarles que hay, o quiero mostrarles, aunque sea brevemente, que hay un nuevo modelo de regulación global y que todos estos instrumentos que acabamos de ver, todas estas recomendaciones, guías, informes, en realidad forman parte de esta forma de regulación. ¿Y qué es lo que han conseguido? ¿Qué es lo que han conseguido? Pues, y esto es lo que a continuación quiero desarrollar, ¿no? Han conseguido, en primer lugar, que todos admitamos como una idea que no se puede discutir. El consenso es tan amplio que no se puede discutir, que es necesario contar con los alertadores y que además tenemos que ofrecerles una protección máxima. Es curioso ver cómo muchos de estos documentos, cuando hablan de la eficacia de los alertadores, citan casi siempre los mismos estudios. Estudios de Arthur Andersen, estudios de Deloitte. Es como una literatura que, a base de citarla constantemente en todos los informes, va cogiendo la fuerza como si fuese una verdad revelada, ¿no? Una verdad que es indiscutible. Los alertadores son imprescindibles en la nueva política criminal en muchos sectores. Fíjense si esto es fuerte, ¿no? Porque, como decía antes el profesor Sequeira, culturalmente la figura del alertador es una figura que nos repele, que no la entendemos demasiado bien en nuestra cultura, digamos, occidental no norteamericana, y que incluso choca con principios del liberalismo decimonónico, ¿no? Si uno ve los códigos procesales del siglo XIX, la obligación de denunciar no aparece en ninguno de ellos. Y si aparece, aparece de una forma marginal y sancionada con unas multas, a veces de multas de carácter administrativo de bajísimo nivel. Por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, la multa, aún sin actualizar, es de 25 pesetas a la persona que no denuncie un delito que ha visto. O sea, no se consideraba que el ciudadano entraba dentro de sus obligaciones como buen ciudadano, como vecino, el denunciar. Y yo creo que esto tenía mucho que ver con una idea liberal de cuál es la posición del ciudadano. Y de hecho, siempre habíamos pensado que los regímenes donde se apostaba por la delación, se apostaba por la denuncia, eran las dictaduras. Esta era una idea que la teníamos todo claro. Pues bien, fíjense que pese a que esto yo creo que estaba
incorporado en el hardware de nuestro pensamiento como sociedad. Todo este movimiento internacional nos lleva a la conclusión de que cuando hay un congreso como Whistleblower, nadie discute la necesidad, la conveniencia, si debemos o no debemos tener whistleblower. No, comenzamos por el punto de partida que hemos alcanzado con este consenso internacional. Whistleblower sí, y hay que protegerlos. Y esto ya me parece un logro tremendo de esta forma de legislar, que es mucho mayor que el que hubiera en el modelo clásico logrado una convención internacional de Naciones Unidas sobre whistleblower, que lo hubieran apoyado 20 países y el resto de los países no lo hubieran apoyado, ¿no? Me parece una forma muy eficaz de regulación global. Bien, y no solo nos han convencido del sí, sino que cuando uno lee estos documentos nos han convencido del cómo, es decir, de cuáles son los ejes principales sobre los que debe girar la regulación de los whistleblowers. Porque cuando uno va comparando todos estos documentos, ve que salvo en pequeños matices, todos ellos coinciden en lo esencial. Van diciendo lo mismo, más o menos con distintas palabras, pero el contenido es el mismo. Y el contenido es darnos una imagen de lo que yo he llamado un concepto máximo de alertador y, además, una protección máxima de los alertadores, ¿no? ¿Y en qué consiste este concepto máximo de alertador? Pues lo he intentado sistematizar en los siguientes puntos. En primer lugar, la noción de alertador, En un principio, yo creo que el concepto nuclear de alertador era el de empleado de una organización. Pero si uno lee todos estos documentos, ve cómo pretenden extenderlo cada vez más. Empleados actuales, empleados exempleados, becarios, consultores, abogados, profesionales que de alguna forma se relacionan con la organización, proveedores, es decir, poco a poco se va ampliando el marco de lo que se debe entender por alertador. Bien, un poco la contracrítica. Yo creo que el alertador o el whistleblowing tiene sentido en una circunstancia. Es decir, estoy de acuerdo que no podemos ceñirnos al que sea el empleado, pero es una persona sobre la cual una organización es capaz de tomar una represalia. Es una persona sobre la cual la organización tiene un poder y puede someterlo o puede causarle un daño, puede vengarse sobre él. Es decir, podría ser un proveedor, pero un proveedor que es dependiente de la organización, un proveedor que vende el 80% de su producción a otra empresa y que sabe que si alguien da algún tipo de noticia acerca de lo mal que se hacen las cosas en esa empresa, imaginen problemas de calidad alimentaria, pues cortaría la relación de proveedor. Es decir, para mí el núcleo duro del concepto de alertador sería esta situación de dependencia con la organización que te puede producir algún mal. Y así conseguiríamos, por ejemplo, distinguir perfectamente lo que es una cadena, lo que es un canal de whistleblower, de lo que es un canal para recoger las quejas de los consumidores, que es otra cosa distinta. Bien, una cuestión muy importante que también se ha sentado en todo este discurso narrativa, ¿no?, internacional, es lo que yo llamo la teoría de los 3 niveles. Es decir, hay 3 whistleblowing distintos, ya hemos hecho referencias a ellos esta mañana. El puramente interno, que es el que está asociado a los sistemas de cumplimiento de la empresa, a los compliance programs, es la persona que revela la información ante el oficial de cumplimiento o ante el canal de denuncias. El whistleblower externo, que es el que revela la información ante una oficina pública, que tiene como obligación el perseguir, ¿no?, o investigar ese tipo de infracciones. Y luego había un tercer tipo de whistleblower, que sería el whistleblower público, que es el que va a los medios de comunicación. Pues bien, de toda esta literatura se desprende algo que, como decía
Fabio esta mañana, luego ha sido el principal debate en el marco de la elaboración de la normativa de la Unión Europea. Es cómo priorizamos estos tres canales. Y claramente se apuesta por priorizar, o sutilmente más que claramente, el canal interno frente al resto de los canales. Algo que ya me han sacado la tarjeta verde de 10 minutos, pero algo que a mí me parece lógico, Es decir, si hemos apostado por los sistemas de cumplimiento como un sistema también de regulación de las corporaciones y de prevención de la criminalidad, lo que no podemos hacer ahora es desarmarlo, quitándole una herramienta, un pilar fundamental de los programas de cumplimiento, como son los canales de denuncia. Porque entonces estaremos impidiendo que haya investigaciones internas, que las empresas vayan a cooperar. Es decir, toda la estrategia de política criminal que hemos montado con la responsabilidad penal de la persona jurídica, si quitamos los canales de denuncia y le decimos a los potenciales denunciantes, ustedes pueden ir a denunciar los hechos fuera de casa, pues indudablemente el invento lo estaríamos torpedeando. Y yo creo que me parece que tiene sentido, ¿no? Y en esto, frente a las críticas, me parecía correcta la primera versión de la directiva de la Unión Europea, que daba una serie de incentivos para que primero denunciabas en casa y luego después te fueras fuera, ¿no?, a denunciar. Bien, objeto de la información. Aquí tenemos otro gran problema, pero bueno, de nuevo apuestan por un criterio amplio de objeto de la información. No llega a ser el interés público. Después podemos... Yo creo que la idea de interés público aquí es perturbadora hasta cierto punto, porque la idea de interés público viene del discurso de los derechos fundamentales y de la libertad de expresión. Y no se nos puede colar aquí. Aquí no estamos hablando de libertad de expresión. Aquí estamos hablando de una nueva forma de investigación de hechos delictivos. No puedo detenerme más en este punto, pero yo separaría las dos cosas. Separaría de las dos cosas. Es decir, lo que hemos visto esta mañana que hacía el Tribunal de Luxemburgo era ponderar entre libertad de expresión y otra serie de intereses. Y esto tiene una lógica distinta de conformación de la opinión pública en una sociedad democrática. Aquí la ponderación, cuando le otorgamos derechos al whistleblower, es distinta. Es la ponderación entre la eficacia de una investigación y otra serie de intereses. Si además es opinión pública, mejor, porque esto ayudará todavía a dar más derechos en esos casos a los whistleblowers, pero no tienen por qué coincidir. Y yo creo que aquí también me parece correcto que estas normativas internacionales hablen de infracciones o de hechos que no son infracciones en sí, pero pueden ser el hilo que nos conduzca al descubrimiento de una infracción. Dejan también muy clara cuál es la noción de buena fe y apuestan por una noción objetiva de buena fe. Yo creo que es un peligro, y esto me parece muy importante. Lo importante es que esa persona tenga razones suficientes para creer que la información que aporta es una información verdadera. Razones suficientes o razonables. ¿Cuáles sean los motivos? Es algo que no importa. Si lo hace por odio, si lo hace porque piensa que esa persona le está engañando con su mujer, si lo hace porque quiere ascender, eso no nos importa. Lo único que nos importa ¿es razonable tu grado de conocimiento? Y aquí después podríamos empezar a delimitar también qué es un grado razonable de conocimiento, porque si lo elevamos mucho, podemos incitar a que el whistleblower o consigue ilícitamente documentación, y aparece el problema del que estábamos hablando esta mañana, o no puede denunciar porque le van a imponer después, porque no va a alcanzar las garantías que están asociadas al estatus de whistleblower, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí también acierta esta regulación de proponernos este criterio objetivo de buena fe. Tenemos la polémica también de confidencialidad y anonimato, y aquí se ve como todos estos documentos han pasado de una primera fase más situados en la idea de confidencialidad a los últimos documentos que he citado que apoyan más la idea del anonimato. No tengo tiempo para detenerme en este punto,
pero yo creo que la confidencialidad es más útil que el anonimato, o también dependiendo de qué casos nos encontremos. Bien, por supuesto es muy amplio el sistema de protección al whistleblower, cualquier tipo de daño que se le pueda ocasionar. Y además, como ya se recordaba esta mañana, con la inversión de la carga de la prueba, algo que en principio me parece correcto en el ámbito laboral y que, por ejemplo, recuerda a las garantías que tienen los sindicalistas dentro de una empresa, donde cuando se les despide gozan de esto que se llama el derecho a la indemnidad en el derecho del trabajo. Y luego también nos propone una causa de justificación global en toda esta normativa. Es decir, la conducta del whistleblower debe dejar de ser ilícito en todos los ámbitos del derecho. Por supuesto el derecho penal, por supuesto el derecho disciplinario, por supuesto el derecho de propiedad intelectual, por supuesto el derecho de secretos oficiales. Ya solo me he autorregulado yo para no entender. Bien, este es el modelo máximo que nos proponen. Yo hago una reflexión, si me dan 3 minutos más, acerca de si este modelo máximo es correcto o no es correcto. Yo no creo que hay que banalizar la idea del alertador. Ser alertador es algo que puede destrozar la vida de una persona. Yo a veces cuando hay charlas formativas de cumplimiento normativo en una empresa y se anima a que todos sean alertadores, yo creo que somos un poco imprudentes, diciendo, bueno, esto de ser alertador es una decisión muy seria, sobre todo cuando lo que vas a comunicar es una infracción que acerca a tus superiores. Es decir, hay como que esto fuese algo que no te va a ocurrir nada, ¿no? Te vas a meter en un buen lío que puedes destrozar tu vida. Y por otra parte, la denuncia o la afecta a derechos muy importantes de otras personas. La idea que yo aquí lanzo es que, en principio, el concepto de alertador máximo me parece válido si estamos ante formas muy graves de criminalidad. Y sobre todo cuando estamos ante formas muy graves de criminalidad cometidas por las personas que tienen el poder dentro de la organización. No es lo mismo, si el problema que tenemos aquí es una carencia de información, la carencia de información la tenemos en relación a las personas que dirigen la organización, pero no en relación a los iguales o a la base de la organización. Entonces, podemos tener el concepto más fuerte cuando se trata de descubrir los ilícitos de los superiores. Pero debemos, yo creo, que ir a un concepto mucho más limitado de whistleblower cuando es la base, digamos, de la pirámide o es un whistleblower entre iguales y se trata de casos de acoso laboral o este tipo de infracciones. Yo creo que aquí no tiene sentido este criterio máximo de whistleblower, que es el que nos propone la normativa internacional. Bien, y muchas gracias, y esto es lo que les quería contar, ¿no? Como una nueva forma de regulación nos ha llevado a que todos estemos hablando ya sobre determinados problemas que son precisamente lo que estos nuevos reguladores queríamos que habláramos y en los márgenes en que ellos han acotado el discurso que tenemos que hacer. Gracias. Vou aproveitar para agradecer ao professor Adam Nieto Martim. E antes de passar a palavra ao professor Gert Vermeulen, vou pedir desculpas a todos. Vou precisar me ausentar, mas vou passar a presidência da mesa ao professor